Y ahora tenemos la participación de Miguel Ángel Díaz Camacho, que es arquitecto y profesor en la Universidad de Navarra en Madrid y que su especialidad es la sostenibilidad en varios edificios que tiene construidos y que nos va a hablar de lo que estime oportuno. Gracias. Pues nada, muchas gracias, buenos días. Gracias Eva y Carlos por la invitación y enhorabuena por la cátedra de urbanismo y género, ¿no?, que seguimos desde hace tiempo. Yo en realidad, como vamos un poco, como 15 minutos pasados de tiempo, os quería comentar muy brevemente a lo que vengo yo a hablar aquí. Somos un estudio pequeño, estamos en Madrid y nos dedicamos fundamentalmente a la arquitectura pública. Desde esta perspectiva hemos visto la importancia que tiene en incorporar criterios de sostenibilidad o criterios de perspectiva de género en los pliegos, los que se convocan, los diferentes concursos públicos, ya sea de urbanismo o de edificación. Por lo tanto, tener en cuenta que un proyecto de obra pública es muy difícil que se acabe en una legislatura, normalmente pasa por 2, por 3 o por 4 si tiene suerte, o mala suerte en ese caso, y por lo tanto está sujeto a muchísimas diferentes tensiones, diferentes, como decía Eva a la presentación del evento, las cuestiones que tratamos son de gran complejidad y vamos a ver ahora, a mí me gusta hablar con un ejemplo, ¿no?, con un solo proceso, contarlo completo y sobre todo dirigirme a los estudiantes que, más allá que queráis dedicaros a la arquitectura, os queréis dedicar al servicio público desde alguna administración, ¿no? Lo importante que es y cómo necesitamos que haya cada vez más arquitectas y arquitectos trabajando en organismos internacionales, en fundaciones, en diferentes niveles de la administración pública, europea, española. Yo he tenido la suerte también de trabajar con Judith y, por lo tanto, contaros un ejemplo que, con todos los aciertos y errores que hayamos podido cometer, creo que se planteó bien desde el inicio. Es un proyecto de nuestro estudio, que, como os digo, es un estudio pequeñito en Madrid, para el Ayuntamiento de Madrid, que es uno de nuestros clientes. Nosotros pensamos que la arquitectura es un activo cultural, es un activo ambiental, las dos cosas a la vez, ¿no? Nos ha llegado muchísimas noticias de civilizaciones antiguas a través de su arquitectura, ¿no? Quizá la arquitectura nos representa muy bien como sociedad cuando miramos al pasado, ¿no? Y al mismo tiempo es un activo ecológico, se construye con recursos, con materiales, con agua, con sistemas que tenemos a nuestra disposición, y ambas cosas no son excluyentes, sino que además, a nuestro juicio, son complementarias, ¿no? Siempre decimos que lo social y lo ambiental son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Yo creo que se podría sintetizar así la ponencia de Judith Kimpian, ¿no?, cómo los edificios se simulan para funcionar de una manera, la termografía que enseñaba Mireia, después se comportan realmente de otra y luego está la experiencia de usuario que se ha cartografiado desde un área de geografía, a mi juicio, con acierto, ¿no? Yo en los últimos 5 o 6 años he publicado 2 libros, uno tiene que ver precisamente con los aspectos culturales y otro tiene que ver más con los aspectos ambientales, ¿no? Con lo cual esta especie de complementariedad me parece que la llevo trabajando no solamente desde mi despacho profesional y la docencia, que es algo que hago de manera, bueno, pues casi desde que era pequeño, ¿no? Me daba clase a amigas, ¿no?, en el colegio y tal. Me gusta mucho enseñar, sobre todo al que más necesidades tiene. Y luego los aspectos de divulgación, escribir libros, hacer eventos. He sido el presidente de ASA, la Asociación Nacional de Arquitectura, 8 años, ¿no? Una organización sin ánimo de lucro que os invito a que conozcáis, que depende del Consejo Superior. Y el trabajo de divulgación también ocupa una parte de mi tiempo, ¿no? Bueno, hemos trabajado en muchos lugares a lo largo de estos 25 años, ¿no?, de carrera, y os voy a contar un proyecto de una biblioteca pública, pero antes quería hacer una introducción a nuestra manera de trabajar, ¿no? Tenemos un proyecto de investigación que se llama Mal Acompañadas, que es sobre calidad de vida en sociedades longevas y que tiene que ver con una parte de la perspectiva de género, que son los mayores de 65 años, ¿no? Sabéis que 2 de cada 3 personas en situación de vivienda de soledad no deseada son mujeres, por un tema de longevidad. Yo creo que los datos que hemos visto antes, ¿no?, de movilidad, de diferente
acercamiento a la movilidad en la ciudad, diferentes modos, ¿no?, de circular, etcétera. Son datos objetivos que tenemos que intentar separar lo máximo posible de maximalismos ideológicos o de otras posiciones que no tienen nada que ver, ¿no? Estudiemos los datos, vayamos a las fuentes y observaremos cuestiones que tienen que afectar de alguna manera a las decisiones, sobre todo cuando tienen que ver con el ámbito de lo público, ¿no? Bueno, en este sentido nosotros estamos desarrollando un proyecto que es cómo trasladar los fondos europeos que vienen para rehabilitación energética. Cuando vienen estas subvenciones, vienen para hacer una serie de acciones, no vienen para hacer lo que tú quieras. No te da el dinero la Unión Europea, como bien sabe Judith en este caso, que es una de las que trabaja, ¿no?, en la directiva europea, en la Comisión Europea, sino que vienen para reducir las emisiones, reducir el consumo de energía, hacer cuestiones como muy técnicas, ¿no? Nosotros intentamos utilizar ese dinero también para paliar soluciones habitacionales de soledad no deseada, sobre todo en barrios de periferia, ¿no? Nosotros tenemos el estudio en Getafe, que es una localidad que está al sur de Madrid, y las áreas de periferia bueno, pues son un sistema propio, ¿no? No son una especie de residuo de lo que la ciudad, el centro de las ciudades no estudia. Yo me he encontrado con muchos estudios de Madrid central, ¿no?, pero muy pocos de Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Nudo Sur, ¿no?, que somos 1 millón de personas, ¿no? Como decía, no es un lugar donde se produce una decantación de los sistemas principales, sino que es un sistema propio que tiene sus lógicas propias, ¿no? Entonces nos gusta mucho trabajar en entornos de periferia. Y como digo, hemos desarrollado pues, una serie de soluciones para vincular esos dineros que vienen de Europa para eficiencia energética, para crear espacios intermedios que puedan paliar estas situaciones de soledad no deseada, ¿no?, especialmente en barrios de periferia, ¿no? Tenemos un leitmotiv en el estudio desde hace muchos años, fuimos diseñar y cuidar el mundo sin excusas, ¿no? Siempre aparece una excusa cuando hablamos de estos temas, ¿no? Lo hablaba antes con Eva, ya sea de perspectiva de género, de sostenibilidad o de crear espacios intermedios, o de incluso alojar. Me hacía gracia lo de los gatos. Nosotros en la biblioteca hemos tenido que alojar una colonia felina que había previamente y le hemos hecho un pequeño hotel en la biblioteca, no sin algunos bueno, intentos de que esto no suceda, ¿no?, por los problemas que pudiera acarrear, ¿no? No he traído nada de los gatos de la biblioteca, pero es muy divertido, ¿no? Y siempre hay una excusa, es que la Unión Europea no paga espacios intermedios, o es que la normativa no lo permite, o es que hacer un aljibe para recuperar agua de lluvia es más caro que si no lo pones. Evidentemente, las cosas tenemos que asumir que un tipo de sociedad también tiene una inversión que tendrá que cambiar de un sitio y tendrá que moverse hacia el otro. Por lo tanto, nos ocupamos de las pequeñas obras que nos llegan o de las obras que nos llegan para intentar poner en marcha como una especie de metodología de proyecto. Esta biblioteca es un concurso público de 2018. Bueno, estas son las ideas previas que teníamos y esto es un poco como está ahora, está a punto de acabarse. Fijaros en esta gradita que hay aquí, aquí se ve un poco mal y la subrayo, luego veréis por qué, ¿no? Bueno, el barrio de Butarque es un barrio de unas 18.000 personas que pertenece al distrito de Villaverde. El distrito son como 250.000 de una ciudad que tiene como 5 millones de habitantes, que es Madrid, ¿no? Como veis, vamos como intentando enmarcar el problema, ¿no? Villaverde es un distrito que está aquí en el sur y que es uno de los que tiene la renta per cápita más baja, ¿no? El alquiler en Villaverde o en Vallecas, ¿no?, son de los más baratos que tenemos en la ciudad de Madrid. Y es un distrito fundamentalmente bueno, pues de origen industrial, ¿no? En el norte de Madrid pues está la sierra, están los depósitos de agua, el agua de Madrid se embalsa en la sierra de Madrid, baja por gravedad, y en el sur pues están las depuradoras y las fábricas, ¿no? Una cosa como casi de cómo el territorio se redistribuye de manera asimétrica también, no solamente entre hombres y mujeres, sino también entre depósitos de agua y depuradoras de aguas sucias, ¿no? Hay una distribución siempre asimétrica sobre el territorio, ¿no? Entonces, bueno, es un lugar de fábricas, de vías de tren, de cocheras, de viviendas para obreros de los años 60, bueno, un sitio bastante curioso, ¿no? Entonces, cuando el Ayuntamiento de Madrid se propone hacer una biblioteca en este contexto, pues hace una cosa que a mi juicio es muy beneficiosa, y es hacer un plan estratégico para bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, ¿qué modelo de biblioteca necesitamos en 2024 en una ciudad o en un barrio como Butarque, en Madrid? Y no solo eso, sino que hace un estudio de todas las bibliotecas que tiene para ver si tienen que ser transformadas, ¿no? ¿Qué debe ser una biblioteca a día de hoy, ¿no? Este plan estratégico lo hace GA21 y, bueno, pues tiene una serie de
resumen o de conclusiones que nosotros estamos haciendo ahora para otros municipios, para Getafe, por ejemplo, para las escuelas infantiles. Más allá de vamos a rehabilitar una escuela infantil, en este caso el Prado se llama, que está muy deteriorada y yo creo que los niños no deberían estudiar en ese contexto, vamos a hacer un plan estratégico para ver cómo podemos quizá abrir el patio al espacio público exterior y cómo crear una metodología de rehabilitación de escuelas públicas para el resto de escuelas públicas del municipio, ¿no? Es decir, es eso que decía el jefe Mireia, nos pagan para pensar, pero nos pagan para pensar incluso antes de actuar. ¿Y qué pasa cuando ese pensamiento es desde lo público, no desde lo privado, cuando no lo hace un equipo, sino que lo hacen muchos equipos, ¿no? Esta es la oportunidad que tenemos de trabajar desde lo público, ¿no? Posteriormente se hizo un proceso participativo para hablar con los vecinos y vecinas de cómo querían que fuese esta biblioteca. Fue muy interesante porque fueron varios días. Está el Marisol Mena, que fue la persona que nos acompañó durante ese proceso, y que de alguna manera lo que se pretendía era detectar las necesidades de un barrio que, como vais a ver, está dividido entre un barrio antiguo de los años 60 y un barrio nuevo, un PAU nuevo de 2010. La biblioteca cae justo en el medio, ¿no? Con lo cual aquí había como diversos intereses, a veces no coincidentes. Me gustó mucho esta idea de tender la ropa, ¿no? Tender las ideas, ¿no? Como si fueran calcetines, ¿no? Y que responde muy bien a la imagen que tenemos de estos barrios, ¿no? Ves aquí un poco la ropa tendida todavía, pues estas placitas que dan acceso a las viviendas o viviendas de baja +4, de una altura todavía bastante reducida, ¿no? Con eso que llamaba Jan Gell, ¿no? La humanización del espacio público, como cuando tú vives en un cuarto, pues puedes reconocer a tu vecina y tu vecina te reconoce a ti desde allí. Cuando vives en una planta 20ª, pierdes la conexión con las personas que hay abajo, ¿no? En este sentido, este barrio, vamos a decir, antiguo, de los años 60, pues funciona muy bien, ¿no? Entonces ellos hicieron una especie de ideograma, en esto, donde, pues ponían unas gradas, por eso os decía que os fijarais en las gradas, ponían unos patios, querían un espacio que tuviera mucha transparencia, que se viera al exterior, se incorporaron cuestiones de mucha sensibilidad, sobre todo hacia los jóvenes. Es verdad que en estos procesos participó más el barrio nuevo que el barrio antiguo, ¿no? Por lo tanto, había como un poco de escoramiento hacia los niños, en diferencia con los mayores que habitan en la zona antigua, ¿no? Por lo tanto, hubo una serie de resultados y de conclusiones que nos venían desde un punto de vista diferente, ¿no? Tener en cuenta que los arquitectos somos personajes ya como muy marcados por una formación técnica que ni mucho menos nos podemos poner en el punto de vista de los diferentes actores o los diferentes ciudadanos que van a hacer luego la ciudad. Por lo tanto, esta idea de que una señora que vive en el segundo, ¿no? Y que cuida esta comunidad de gatos, o unos niños, ¿no? Que viven en el barrio nuevo, ¿no? Y que tienen un problema de escolarización, pues porque no pueden, les mandan que lean un libro de poesía de Calderón de la Barca y no tienen dinero para comprarlo, ¿no? O tienen una fotografía carnet, ¿no? Que llevan al colegio y año tras año llevan la misma porque no tienen dinero para hacerse otra, ¿no? Entonces, ponerse en clave en la que nosotros muchas veces no llegamos, ¿no? Estos procesos participativos no son tan importantes por el hecho de participar, depende de los resultados, ¿no? Cuando nos dan visiones a las que nosotros ni por asomo podríamos tener acceso, son muy interesantes. Nos dan perspectivas que nosotros no conocíamos ni posiblemente podamos conocer de otra manera, ¿no? Aparte, yo creo que los presupuestos participativos de Madrid Decide, al ser la primera biblioteca que hace el Ayuntamiento de Madrid en un distrito como Villaverde, 250.000 personas, nunca hasta ahora se había hecho una biblioteca. Por lo tanto, imaginaros la demanda vecinal que había sobre este asunto, ¿no? Bien, toda esta iniciativa, como muy chula y muy interesante, choca con el planeamiento de ordenación del territorio, que empieza 20 años antes, ¿no? En los años 2000 se planea este terreno. Como veis aquí, estas letras de aquí arriba, que me gusta llamar bloques letra, son los de los años 60, tienen forma de E, de J, de O y de C, que urbanísticamente son interesantísimos, con estos jardines a la calle a los que no puedes entrar, ¿no? Tienes que entrar al interior de la letra para entrar después a tu portal desde dentro, frente a este área que era un área industrial, como decía, el Butarque era un arroyo, el arroyo de Butarque, que se convierte ahora en este proyecto de urbanización, ¿no? Yo siempre que lo enseño, pues hago como un minuto de silencio, ¿no? Seguro que cualquiera de los alumnos que estéis aquí, y con un profesor, con 2 minutos de cariño, sale un proyecto de urbanismo mejor que esto, ¿no?
Pues ya veis los dos ejes, preparados son como dos autopistas realmente, ahora veréis alguna foto de estos espacios, de estas calles intersticiales, y frente al urbanismo de las letras, pues tenemos, nunca mejor dicho lo de las letras, pues este tipo de urbanismo que de alguna manera manda a las zonas verdes a estas áreas que nosotros llamamos repugnantes, que son como taludes frente a una autopista, y deja los equipamientos pues, en una parcela alargada, en sombra, porque el sol viene, el norte está hacia la izquierda del plano, según lo veo yo, por lo tanto estamos a la sombra, la parcela está a la sombra de estos bloques, y en una parcela estrecha, que quizá tiene de bueno que está en la frontera entre el barrio histórico y el barrio nuevo, ¿no? Eso sí es interesante, ¿no? En paralelo, recientemente pues está también el Bosque Metropolitano de Madrid, que prácticamente pasa por nuestra parcela, ¿no? Este anillo verde que quiere generar el ayuntamiento, sumando áreas verdes existentes y algunas nuevas. Nuestra parcela está prácticamente pegada al río, este es el Manzanares, el río que tenemos en Madrid, que decía Pío Baroja que era un aprendiz de río. Bueno, aquí veis un poco por qué. Y realmente nosotros, todas estas zonas verdes, veis las letras bloque, están llenas, ¿no?, de vegetación, pues queríamos continuar, quizá el proyecto de la biblioteca pudiera continuar hasta este parque y meter el bosque metropolitano hasta el interior, hasta las vías férreas, ¿no?, que tenemos aquí, ¿no? Con un poco esta idea, ya lo veis un poco las letras bloques con este urbanismo de baja más 3, baja más 4, con una vegetación interesante, con estos espacios semipúblicos, porque puedes entrar y puedes sentarte en estas mini plazas que tienen aquí, que son el origen de la biblioteca, frente al urbanismo de valla, piscina privada en el centro y cerramiento con aceras con muros de 4 metros de altura ciegos alrededor, ¿no? Bueno, este sería un poco esos jardines que hay muchos en Madrid en los que no puedes entrar, con una fachada sur aquí, con lo cual esto es como una persiana bioclimática. Este es el bloque que tenemos detrás, que nos da sombra, que cariñosamente llamamos el monstruo. Este es el interior de los bloques letra. Por aquí entran estas personas a sus viviendas, ¿no? Un espacio realmente maravilloso, de una calidad ambiental impresionante. Sin embargo, bloques habitados por personas mayores que, efectivamente, como decía Mireia, muchas veces ni pueden salir de los bloques, o tienen frío, o están infradotados. También hay mucho inmigrante de nueva generación. Bueno, unos bloques con un mix sociológico interesantísimo. Frente a estos bloques nuevos, que como veis pues son calles, aquí está el muro de 4 metros que os digo, cuando llega al final alcanza 4 metros de altura, con las piscinas dentro y a la sombra. Pensado fundamentalmente para los coches, y veis que las farolas son farolas de tráfico de vehículos, y las calles, pues yo por la noche en estas calles he andado. Villaverde es un barrio, en fin, que pasas miedo, ¿no? Y imaginaros, y bueno, no tenéis que imaginar nada, lo veis, ¿no? No hay ni un banco, o sea, no hay ninguna aproximación al espacio público desde lo estancial, ¿no? Es una persona mayor que necesita sentarse cada 50 metros, evidentemente por aquí va a andar poco, ¿no? Bueno, y este es un poco la parcela. Como veis, el sol viene por detrás, el sur está justo por detrás de la parcela, con lo cual, bueno, pues el problema que tenemos es que es una parcela que está en sombra en invierno y está en sol en verano, es decir, justo lo que la arquitectura bioclimática buscaría, ¿no? Que es que, oye, pues vamos a estar en sol en invierno y en una situación de sombra en verano, es lo que a mí me gustaría, ¿no? Pues estamos como, la parcela está al revés en este caso, ¿no? El edificio hicimos un dibujo para taparlo, como venganza, y luego, bueno, pues ya la obra terminada, efectivamente, la corta distancia la tapa un poco, ¿no? Tapa ese edificio tan grande que tenemos, ¿no? Esta es una foto hecha al atardecer, en septiembre, todavía en verano, con lo cual esta fachada norte veis que recibe un poco de sol así en diagonal oeste, que es muy interesante, ¿no? Bueno, cuando hacemos un proyecto en esta especie de metodología que os decía, pues hacemos una serie de perfil urbano, los retos que tenemos, mejorar las condiciones ambientales del espacio público, mejorar las condiciones creando, ¿no?, una nueva plaza, generando un 50% de áreas verdes. Bueno, no lo voy a leer todo, luego paso la presentación y lo vais viendo, ¿no? Con lo cual aparece lo que llamamos un perfil urbano de la parcela. Aquí veis la plaza que os decía abajo con las graditas que veíamos antes, los espacios verdes alrededor de la calle, la transparencia, bueno, y sobre todo un poco la justificación del edificio, que tenía una exigencia ambiental bastante alta, ¿no? Estas bases del concurso eran muy pedagógicas, ¿no? Aprendí bastante solo por el hecho de hacerlo. Es un edificio que está en sombra, como os decía, en invierno, entonces pues genera unos lucernarios para poder captar, tener una planta fotovoltaica en la cubierta. Es un edificio que consume cero durante muchos meses del año.
generarte una fachada norte que se abre hacia el barrio, vamos a decir, antiguo, los bloques de Villaverde, y generar aquí un espacio de lectura agradable, ¿no? Cuando hicimos el concurso, yo me imaginaba que esta biblioteca pudiera estar en Bruselas, o pudiera estar en Oslo, o pudiese estar en Barcelona, ¿no? Esas ciudades guays que luego cuando vamos a Villaverde o vamos a Usera o vamos a Getafe, pues son equipamientos como de segunda, ¿no? Y nosotros, el dinero público, esta biblioteca ha costado 1.500 euros por metro cuadrado, que es el presupuesto que tienes para hacer un colegio público de la Comunidad de Madrid. Intentamos que más que tuviera colores guays, más que tuviera voladizos súper grandes, o que tuviera titanio en la fachada, o que tuviera formas curvas muy raras y tal, intentamos que fuera un equipamiento discreto, un equipamiento con materiales muy austeros, pero un equipamiento que aportara dignidad al barrio. Cuando tú entraras, dijeron, oye, aquí están cuidando de mí, ¿no? Esto tiene calidad, esto no es una porquería porque estamos en un barrio como de segunda, ¿no? Eso es lo que intentamos cuando hicimos el concurso, ¿no? Bueno, esto es una simulación del invierno, donde veis que lo que no queríamos nosotros es en esta nueva calle semi-peatonalizada que creábamos, generar la misma sombra que el monstruo genera sobre nosotros. Para eso introducimos 2 patios, que además los pedían los vecinos también, unos patios en la biblioteca para salir a leer al exterior, de tal manera que en invierno pues, la luz se colara a través de estos vacíos de la edificación y llegara hasta los bancos que van a equipar esta nueva acera bastante generosa, ¿no? En verano, sin embargo, sería la operación contraria, ¿no? Sería el arbolado el que tiene que asegurar el sombreamiento de los espacios estanciales que hemos generado, ¿no? Bueno, la arquitectura al final al servicio de la ciudad, o la ciudad como único objetivo en la investigación arquitectónica, ¿no? Que cito aquí a Pier Vittorio Aureli, que es un teórico italiano que os recomiendo leer. En cuanto al clima y al territorio, bueno, la ciudad de Madrid, aquí no me voy a extender mucho, tenemos un clima pues, que en invierno hace frío y en verano hace mucho calor, tenemos que hacer arquitecturas flexibles que nos sirvan para los 2 climas. Como tenemos una radiación muy alta, 2.700 horas de sol, 2010, seguramente aquí tengáis alguna más, pues vamos a poner fotovoltaica, ¿no? Y como tenemos muy poca agua, llueve 389 milímetros de lluvia en 2010, eso es poquísimo. En Vigo puede llover 1.200 y en Oslo, bueno, en Oslo llueve poco, nieva más, pero en Stavanger, en Noruega, pues a lo mejor hay 1.800 milímetros, ¿no? Es poquísimo, 300 milímetros de agua. Madrid llueve muy poco y lo hace además de manera desigual. Entonces lo que proponemos es, evidentemente, captar ese agua, recuperarlo y que nos sirva para regar los jardines que tenemos alrededor. Pero estas decisiones no son decisiones como nuestras, son decisiones que surgen del estudio del clima. Esto no son especie de caprichos de técnicos o ni siquiera políticos, que alguien nos dijera tenéis que poner placas solares. Bueno, tenemos que poner placas solares porque tenemos muchas horas de sol en Madrid, ¿no? Bueno, algún estudio de geografía en el que no voy a entrar, pero nos gusta que los proyectos surjan de esta especie de estudio del suelo, de estudio del terreno, y eso nos genera unas estrategias, ¿no? Bioclimáticas o pasivas, llamarlo como queráis, que nos sirven para luego diseñar. Bueno, al final el proyecto efectivamente se parece mucho al diagnóstico que uno hace, ¿no? Sobre todo cuando es un diagnóstico compartido con la administración pública que lleva haciendo el diagnóstico muchos años, incluso antes que tú, con lo cual eso te ayuda a poder trabajar de esta manera. Al final, todas las soluciones pasivas que tiene el edificio no me voy a detener en ellas. Trabajamos con algunas certificaciones ambientales que permiten medir la sostenibilidad. Yo creo que Judith ha hablado de levels, Judith ha hablado de muchísimas cosas, de muchísimas herramientas, ¿no? De la directiva de PDB europea, ha hablado de Passive House, como esta biblioteca está diseñada, ¿no? Pues bajo criterios del estándar Passive House y está certificada con Verde, que es la herramienta de GBC España, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera cuantificar, como ella decía, y hacer pedagogía. Yo estoy muy interesado y por eso he venido hoy aquí a este foro a hacer pedagogía de una manera de entender la arquitectura pública, ¿no? Que no es directa, que no es inmediata, sino que lleva como un tiempo y como una forma de entenderlo, dónde tenemos que poner el dinero de todos. Yo siempre hago la caricatura de cuando Cristiano Ronaldo se hace su casa para sus 5 Lamborghinis, pues cómo sería compensar esa huella de CO2, ¿no? Pero es una casa particular de un señor. Pero estos edificios, ya sea un centro de salud de barrio, una biblioteca pequeña como esta, una biblioteca de barrio, un centro de día, un pequeño ayuntamiento, me da igual, ahí tiene que de alguna manera expresar eso tan antiguo que decía Mies, ¿no? La voluntad de una época, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en esta transformación de la arquitectura desde una nueva sensibilidad social y ambiental, ¿no? Bueno, al final traigo también algún detalle constructivo,
por esto que me parece que lo ambiental no está solamente en recuperar el agua de la lluvia, de todos estos temas de cartas solares y diagramas solares, etcétera, sino está en decir, oye, pues el número 5 de la estructura, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va a ir? ¿Cuándo acabe la vida útil? ¿Cuánto contamina? O el 7 o el 10 o el 55, me da igual, ¿no? Es un trabajo exhaustivo sobre todos y cada uno de los componentes que forman parte de la arquitectura. En ese sentido, nosotros, bueno, esto lo explica mejor Bruno Latour, ¿no?, cuando dice que la ecología no está limitada a las cuestiones de la naturaleza, ¿no? Todas nuestras acciones del día a día tienen que ver con la ecología también, ¿no? En este caso, pues es una estructura de madera donde hemos intentado usar los menos materiales posibles y donde, bueno, pues cuando veis el edificio acabado, pues veis un poco efectivamente que prácticamente aquí en esta foto el único material que se ve es la madera, son también tableros sándwich de madera y bueno, sin más, ¿no? En cuanto a las estrategias de arquitectura, bueno, cuando sea menos cuarto pararé. Bueno, pues tiene que ver con la flexibilidad, que es algo que ha salido con la reja, ¿no?, que veíamos en la ponencia anterior, ¿no? Claro, cualquier equipamiento público, yo me imagino esta biblioteca dentro de 20 años puede ser un colegio o un centro cultural, o incluso en estas 3 legislaturas ha habido amagos, ¿no?, de cambios de uso, ¿no? Pero bueno, es que es lo normal en la esta pública. Siempre cuento la anécdota del Museo del Prado, ¿no?, que era un museo de ciencias naturales, ¿no?, de un rey, y cuando vino el siguiente lo cambió a un museo de arte, ¿no? Casi que en obra pública estamos como supeditados a esa pulsión, a veces compulsiva, de cambiar un uso para que sea mío y, por lo tanto, bueno, pues que la inversión que hemos hecho entre todos sufra lo menos posible y, lo más importante, que quizá en el futuro pueda ser devuelto su uso original, ¿no? Bueno, trabajamos a mano y con maquetas, como nos enseñaron hace muchos años, ¿no? Y dentro del proyecto nosotros sí que incluíamos, porque así lo pedían las bases, unos criterios, pues, de género y diversidad que había que incorporar, ¿no? Pues desde crear un pequeño centro de información hasta crear actividades intergeneracionales. Es verdad que, aunque el edificio se presta a ello, está diseñado desde el principio para que este tipo de acciones sucedan, muchas de ellas tienen que ver, y me ha gustado mucho la encuesta esta final, ¿no?, del colectivo queer, ¿no?, en el que se decía que efectivamente no era tanto el árbol o la acera, sino muchas veces el comportamiento, ¿no?, el behavior británico. Al final, estas cuestiones que sucedan dependen mucho de la programación de la biblioteca, ¿no? Y he mostrado alguna foto y la muestro desnuda, porque es así como nos lo encargan a nosotros. A nosotros, a los arquitectos, el Ayuntamiento de Madrid no nos encarga el mobiliario. De hecho, el área de obras no puede pagar mobiliario, aunque quisiera. No puede comprar mobiliario. Por lo tanto, nosotros entregamos esto, como esas aceras y esos árboles, para que ahora alguien gestione este centro y lo programe de una manera en la que ha sido diseñado. Como todas las herramientas, puede ser bien usado o puede ser mal usado. Nosotros esperamos que sea bien usado, ¿no? Pero bueno, luego, como lo tenéis aquí, lo podéis leer en la presentación, los criterios que a nosotros nos parecía que había que incorporar, ¿no? Bueno, sin más, este es un poco el estado en el que estamos. Traía aquí algún detalle de alguna ventana, los patios que dejan pasar el sol. Estas ventanas para nosotros son muy importantes porque comunican la calle con el interior, que es algo que se pedía. Esta es desde fuera, esta sería la visión desde dentro de esa misma ventana. De tal manera que hay como un intento de seducción por parte de la biblioteca para que entres a leer las novedades, y también hay una parte de vigilancia desde la gente de la biblioteca a la calle exterior. De tal manera que no hagamos lo que hacen nuestros vecinos, estas moles gigantescas, construyendo como muros ciegos tan altos a lo largo de aceras muy largas, ¿no? Que esto es una cosa como sentido común no hacerlo, ¿no? Bueno, sin más, un poco fotos de la obra, porque la obra no está acabada todavía. Bueno, algunos planos técnicos, pero creo que no es lo importante hoy aquí. Sí, algunas consideraciones urbanas sobre las diferentes fachadas, ¿no? Unas fachadas que parecen más horizontales, parece casi una casita pequeñita la biblioteca en la parte oeste. En la plaza se convierte más en un edificio más vertical, parece como más grande, ¿no? Bueno, diferentes sensibilidades en función del entorno. Y bueno, los sistemas constructivos, que aquí sí que yo creo que Judith ya lo ha contado, ¿no? Todo el tema de carbono embebido, carbono operacional, no me gustaría entrar en eso, pero sí creo que debemos ir hacia una arquitectura más industrializada, que la industrialización va a permitir crear nuevos tipos de empleo, en los que creo que las mujeres además deben tener un rol importante, todos los empleos verdes, todos los empleos en electrificación,
Creo que sí, somos capaces de industrializar algo tan artesanal como es la arquitectura, debería estar liderado por un proyecto social. Esto ya lo decía Lucien Kroll hace muchos años. Y bueno, pues lo que os decía en cuanto a materiales o biomateriales que hemos utilizado en el proyecto, pues tenéis aquí también el listado para poder consultarlo. Bueno, aquí a la vista están solamente los acabados, ¿no?, de la estructura y este plan de componentes, de tal manera que al final de la vida útil pues se puedan casi coger uno por uno con pinzas y aquí viene estudiado quién lo va a recoger, cómo se va a reutilizar, etcétera, ¿no? Bueno, sin más, ya un poco desde la maqueta esta voluntad, ¿no?, de diseñar para el desmontaje, ¿no? Es algo que nos gusta mucho hablar de la reutilización en el futuro, ¿no?, llamarlo como queráis, ¿no? Bueno, sin más, un poco los ensamblajes. Hemos intentado trabajar con uniones de carpintero siempre que hemos podido, a media madera o bueno, diferentes uniones sin costosas placas metálicas, ¿no?, en cada una de estas uniones. Bueno, un poco lo que os decía al final como resumen: activo cultural, activo ambiental, lo social y lo ecológico como dos caras de la misma moneda, en la que no nos interesa una sin la otra. Y bueno, en la web tenéis más proyectos trabajados con esta misma metodología. Quizá en la parte de servicios explicamos un poco más esta manera de entender la arquitectura desde la arquitectura pública y sin más, pues nada, muchas gracias.